el cuerpo humano como clase del reino animal. Pero primero quiero que Pero mencionen las cámaras. hay química del cuerpo humano y que Definitivamente que hay química, pero se puede, quiero que enciendan, permítanme, quiero que enciendan las cámaras, sé que es un tema muy bueno. Enciendan las cámaras, quiero verlos, hombre. Ahora sí, a ver, Córdoba y después Omar, a Ok, ver sus opiniones. no, no pasaría eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ya usamos el 100% de nuestro cerebro. No usamos, es una mentira de que usamos el 10%. Entonces, para usted usamos el 100%. Sí usamos la No mayoría el de nuestro 100, pero cerebro. es no que sé lo si lo que refiere es que un usamos, o sea, título del todas las áreas 10%. del cerebro. O sea, Gracias por dejarme. usar 10%, o sea, es como que es como tener una guía y solo usar un conector y andar, en vez de conectar todo ahí, lo que uno ocupa. Ok, voy a tratar de unir las dos opiniones que son muy buenas, son muy aceptables. Mister, yo Les agradezco. he escuchado que usamos la capacidad de nuestro cerebro en diferentes cosas. O sea, sí lo usamos todo, pero en diferentes cosas. Es que está consciente e inconsciente. Ok, voy a voy a contestar la pregunta. Partiendo desde un punto antes, junto con las tres opiniones, gracias a las opiniones muy acertadas. Vamos a ponerlo así. No vamos a utilizar el 100% de nuestro cerebro porque nuestro cerebro solo tiene la capacidad de acuerdo a la capacidad mental de cada una de las personas. No se puede utilizar el 100% del cerebro porque para ello necesitamos un cuerpo más desarrollado. Empecemos por ahí. Es como que usted le quieran poner un motor de cabezal a una moto Vespa, ¿va? Entonces, en el primer arranque, cuando usted arranca, le quemó la moto. Empezamos por ahí. Segundo, sí creo que utilizamos todo el cerebro, pero como la referencia que dice Omar es muy buena, solo utilizamos lo que necesitamos. Lo más esencial y lo demás no lo tomamos porque realmente no lo necesitamos. Pero sí creo que utilizamos todas las áreas del cerebro, solo que algunas áreas se desarrollan más que otras. Ejemplo, hay gente que aquí es muy buena para la parte musical, para la parte artística y así sucesivamente. Entonces, cada uno desarrolla un área. Por eso hay 7 tipos de inteligencias. Entonces, considero de que si utilizamos el 100% de nuestro... No, perdón, utilizamos todo el cerebro, pero no el 100%. ¿Qué pasaría si utilizáramos el 100% de nuestro cerebro? Algunos alegan que si utilizáramos el 100% de nuestro cerebro tendríamos la capacidad de autorregenerarnos y de autosanarnos. O sea, no tendríamos ningún tipo de enfermedad ni moriríamos. Porque seríamos ¿Viste? como la medusa, así como la medusa. ¿Se acuerdan como el ejemplo de la medusa que colocamos la vez pasada, que se volvió a regenerar? El mismo principio pasaría con el ser humano. La Sin embargo, pregunta sería, ¿qué Más o somos? menos, más o menos. Mister, pero pongámosle que el ejemplo de la medusa. O sea, la pregunta sería, ¿qué somos? Porque al final de la medusa, o sea, solo O cambia de sea, eso, cuerpo, pero ¿hasta qué, o sea, qué le podemos quitar a alguien para que deje de ser ese alguien? ¿O hasta cuándo podemos decir, ok, ya soy alguien nuevo o soy otra cosa? um, esto okay. de que se, A ver, Diego Funes, escuchamos, para antes de contestar, después de Le contestar. iba a preguntar, no sé si ya le habían dicho hace unas clases de lo que qué opinaba acerca de lo de los microchips, bueno, los chips que hacen los nodos para el cerebro. Bueno, no él, Perdón. pero o sea, él trabajando en eso, que son los que le ponían en el cerebro y podía tocar ciertas partes para curar ciertas cosas o enfermedades mentales o ciertas situaciones como la depresión y cosas así. O sea, que simplemente desde un chip. O sea, ahorita no está avanzado así, pero tipo, supuestamente lo han ido avanzando y se supone que van a llegar a ese punto de que tipo solo por ponerle eso y hacer unas cosas ya le pueden curar depresión y problemas mentales. Ok, contestando todas las preguntas de un solo. Sé que hay muchísimas preguntas y que este tema nos va a llevar muchísimo tiempo. Para empezar, sí considero de que una persona no se define por su cuerpo, sino por lo que es, por su interior, y eso lo define como persona. Entonces, nosotros quizás podemos cambiar nuestra forma exterior, pero nuestra forma interior va a seguir siendo la misma. Usted puede levantar todas las pesas del mundo y volverse todo musculoso, pero se va a seguir siendo su esencia.
eso no lo va a cambiar. Eso lo va a cambiar ¿cómo? Leyendo, teniendo reflexión, aprendiendo. Ahí lo cambia. Y eso no lo da, desgraciadamente no lo da la parte externa, sino que lo da la parte interna. Entonces, viendo de ese ángulo, usted se considera que ha tenido un cambio cuando deja de hacer cosas que antes no hacía, o perdón, que antes hacía y que lo consideraba niño. Voy a irme a la Biblia. La Biblia dice que Pablo decía, antes hacía cosas de niño y ahora hago cosas de hombre. Entonces, ustedes ahora, por ejemplo, ninguno de ustedes no me digan con casaca que comen tierra o que creen en Santa Claus. O sea, eso lo dejaron de hacer ya cambiaron, ya esa mentalidad cambió. Entonces, considero que el cambio principal es la mente, para después el cuerpo. Entonces, partiendo de esa primicia, el mejor cambio que usted, como el de la medusa empieza a cambiar de adentro para afuera. Es entonces lo mismo para nosotros. En pocas palabras, si el cerebro tendría la capacidad de autorregenerar los pensamientos, entonces podría regenerar el cuerpo también, de adentro para afuera. ¿Cuándo usted lo podría hacer? Cuando usted mismo se diera cuenta que alcanzaba un nuevo nivel de pensamiento, un nuevo nivel de pensamiento, un nuevo nivel de percepción de la vida, un nuevo nivel en donde ya lo que antes le molestaba ya no le molesta, simplemente se da cuenta que usted no puede cambiar a las personas. Por eso decía Albert Einstein, hay dos cosas que yo debato, la infinidad del universo y la estupidez humana, y considero que la primera, la segunda no tiene fin. Hay dos cosas las cuales son infinitas, el universo y la estupidez humana, y estoy dudando de la primera, o no creo si decía la segunda, pero en el orden, pero casi, o sea, pero era que prácticamente el universo no decía si era infinito, pero la estupidez humana sí. Exactamente. Ahora, con lo de Diego, fíjate que yo tengo un estudio sobre eso. Me puse a leer muchísimo sobre eso. Es más, dijeron algunos que la vacuna para el coronavirus va a traer ciertos cambios del ADN o en la secuencia del ARN, o sea que nos va a volver un poquito más insensibles. Eso es lo que había leído. No sé qué tan cierto puede ser, ¿verdad? Sigo leyendo. Sin embargo, que ya te controle la mente. Imagínate un chip que te pueda dejar de depresión, sí, es bueno, qué bonito. Un chip que te deje ser triste, qué bello, pero te controla la mente. O sea, van a querer que penses lo que ellos quieren, que hagas lo que ellos quieren. Te vas a volver más un robot. Ahora te voy a poner una palabra que a ustedes les va a hacer más fuerte. Te van a hacer un zombie. Ahora entienden por qué tantas películas de zombies, porque a eso vamos. Nos van a colocar a una sociedad en donde van a hacer pensar lo que ellos quieran, y si no pensar lo que ellos quieran, te van a seguir para comerte la cabeza, que esa es la finalidad de los zombies, ¿no? Comer cerebro y todo eso, esa es la finalidad, el comer el pensamiento. Omar, levantaste la mano. Yes. Sí. Que respondiendo a de que la regeneración así es, pues, pero biológicamente hablando, muy complicado. Regenerar el cuerpo desde jodo la mente. Yo conozco a alguien que lo hizo. Bueno, sí, pero digamos en tiempo real es que el problema es años de evolución. El problema, lo básico es celular, por ejemplo. Para que yo, si me corto la mano ahorita y que me vuelva a volver a crecer en el mismo instante, o sea, el nivel de mitosis que las células mías tendrían que llevar a cabo me quemaría prácticamente lo que yo estuviera haciendo, porque la mitosis produce energía que después da calor. Entiendo. Y después la energía que se gasta en la mitosis tengo que reponerla comiendo. O sea que es posible, pero biológicamente un humano se freiría. Sí, entiendo tu punto. Tienes toda la razón. Toda regeneración de energía crea calor, y si es calor a ese nivel, obviamente pues va a tener sus consecuencias negativas. Entonces digamos que nuestro cuerpo no está preparado para eso, o nuestro cuerpo no está adaptado para eso, como lo de los reptiles. Porque el de los reptiles ni mentalmente, ni porque literalmente estoy cortando las neuronas y tengo que hacer nuevas al mismo tiempo. Aunque te voy a decir, hay una sensación, lo pueden preguntar en psicología a Michelle, se lo pueden preguntar. Hay una sensación que la gente que pierde un miembro, que tiene la sensación que ahí está el miembro, o sea, y hacen movimientos de como que ahí está el miembro. Entonces, a nivel neuronal no estaría muy de acuerdo, pero a nivel de células sí, a nivel celular sí.
algo más que quisiera agregar. ¿Por qué los reptiles si tienen... Es que no, bueno, a nivel neuronal no, o sea, mental como persona, o sea, No, yo te entiendo tu punto, pero lo que decía, a nivel de los reptiles, porque los reptiles sí son factibles en la regeneración de los cuerpos, porque ellos tienen bueno, sangre porque fría, tienen de sangre sangre fría, fría. y necesitan calentarse para poder estar reactivos, entonces eso les ayuda a ellos en ese proceso. Por ahí nos podemos ir, Además de medir el pero tamaño, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, una mano es mucho más pequeña que lo que ellos regeneran, o sea, pongámosle que un reptil, o sea, en los que no son tan en grandes, va. Es equivalente. el El equivalente, tamaño no importa, es equivalente. Y la exactamente, biología considerando. Y sí, también la ley, ya me estoy saliendo un poquito el tema de la ley, la ley de cuadrática, si no me equivoco. Por ejemplo, una iguana que es la mitad digamos que un cuarto del tamaño mío, tiene un cuarto de lo que yo tengo adentro. Pero si escalamos la iguana a mi tamaño, tendría como 8 veces el tamaño que tenía antes. estoy de O acuerdo, sea que, estoy de acuerdo con la referencia y la equivalencia, porque yo les dije a ustedes, si el salto que hace el crío normalmente, si se tradujera a las piernas del ser humano, el ser humano podría saltar sin problemas, sin yardas, sin problema. Ese sería el salto de la equivalencia. Entonces, sé que es un tema complicado, pero contestando la Alicia para cerrar, nos salimos totalmente del tema. Sí considero de que podría llegar, pero ojo con lo que estoy diciendo, Néstor. Para que Lucy alcanzara ese nivel, tuvo que tomarse una droga. Entonces estamos diciendo que es, de forma del segundo plano mental, es que para alcanzar los niveles máximos se necesita una droga. Por eso de ahí donde nace la heroína. La algo heroína exterior. tiene esa palabra porque se creería que ella es la maciza y bueno, ella es las cosas negativas. Sí, Si no me escucha. equivoco, creo que la heroína era prácticamente fue un accidente. Ellos querían pues sacar codeína, una droga la cual es mucho menos potente que la heroína. Pero qué, o sea, ellos en vez de sacar codeína, en vez de bajarle el nivel a no sé qué droga, se la subieron y ahí generaron heroína por primera vez. Altamente adictiva. Dígame, Duela. Una vez vi una serie de, era de un muchacho que se tomaba una pastilla con una droga que lo hacía súper inteligente y literal podía recordarse de cualquier cosa y cosas así. Chavos, esa pastilla la estoy Bueno, eso ya vendiendo por si existe. la quieren. Por si la Pero a quieren, ese yo la estoy nivel vendiendo no. para el examen de física y química. Yo la estoy vendiendo a 500 lempiras la dosis. Entonces, por ahí hablamos después. Se la pueden descuento. Se la pueden descuento por 399.95 Bueno, para que a ustedes les sirva en las clases. Ahora bien, bueno, vamos a clase. lo que decía, sí, las cosas sí existen, pero a ese nivel tampoco. Tampoco. Okay. ¿Dónde está Lizzie que me metió problema? Lizzie, espero que haya quedado contestada su pregunta. Espero que haya quedado contestada su pregunta. Y es que, más bien, ¿saben qué? No sé si porque la última clase quería compararla con biología y esta clase en química quería hablar acerca de lo que era la nomenclatura de compuestos iónicos, perdón, compuestos covalentes. Voy a dar la introducción de forma rápida para que entendamos qué son los compuestos covalentes. Tan solo que tengo otra pregunta de esas existenciales, ¿verdad? Que podamos hablar, pero vamos a ver de qué manera las vamos a sacar. Ok, los enlaces covalentes. Lo primero que tenemos que tener nosotros es que son enlaces donde intervienen tenemos que saber nosotros. La nomenclatura que entraría para ellos, la nomenclatura solo se basa en la sistemática. ¿Se acuerdan cuál era la sistemática? ¿Era la sistemática, compañero? Hola, en la refri. Hola. Es la... O sea,
Es la de los la de que se pone al final los dos cosos, los números romanos. Bueno, esa Es no la que me la- indica la naturaleza y las propiedades de la sustancia. Correcto, esa es la definición del libro, pero ¿cómo le haríamos nosotros el entendimiento? ¿Se acuerda que nosotros estábamos viendo la tradicional, que donde colocábamos oso e ico? La de La di, stock, ¿cuál era? la que por ejemplo se pondría di La de los cuando números son romanos. dos, no, La- la que pondría di, mono, tri, hepta y todo eso. Ok, voy a volver a, creo que por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo, donde tengo el documento. Y estuve trabajando con ustedes sobre nomenclatura de compuestos. Por cierto, en la tarea que les dejo Me quiero casar con mi abuela. ¿Cómo me respetas? ¿Cómo ves que esa es mi mamá? ¿Y cómo tú? Papá, quiero hablar señas. El micro, alguien, no sé quién es. creo que me quedé trabado. ¿Estoy trabado? Dígame si estoy trabado. Estaba, pero ya no. Bueno, estoy trabado, me gustaría verme a mí ahí. Ok, así como quedo como fotografía. La nomenclatura sistemática, ¿se acuerda que utilizábamos los prefijos griegos? Di, mono, di, tri, tetra, hepta, sec, hexa, hepta, octa, nona, deca, y así sucesivamente. Ahora bien, entonces, para este tipo de nomenclatura se utiliza, dice, ojo, no metálicos. Entonces, para los no metálicos, ¿cuál era su principal característica? ¿Alguien me la puede decir? Ernesto, ¿cuál era la principal característica de los no metales? ¿Cuál era la principal característica? Si no lo dice él, puedo decirlo yo. Tranquilo. Don Ernesto, ¿cuál era la principal característica de los no metales? No me acuerdo, viste, ahorita. Estaba copiando y no me acuerdo. Carla, ¿cuál era la principal característica de los no metales? Lo que son negativos. Es que esa es la respuesta. La principal característica es que eran negativos. Entonces, sin embargo, ¿cuál es el principio universal de una reacción Primera química? que son negativos, pero en el caso que no existen podría llegar a convertirse en negativo para unirse entre ellos. ¿Estoy de acuerdo? No como, Pero- no como los metales, los cuales solo pueden llegar a hacer aleaciones. O sea, están juntos, están como a la par, pero no se juntan molecularmente. o sea, están juntos pero no revueltos. Exacto. Bueno, ok. ¿Cuál era el principal, Doriana, ¿se acuerda cuál era la principal, la premisa universal de la reacción química? La premisa universal de la reacción química. Hola. No, ahorita no me acuerdo. La premisa universal de una reacción química, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Necesita un negativo y un positivo. Correcto. Que para que haya una reacción química se necesita un positivo y un negativo. Entonces, como los no metales, los dos son negativos, entonces, por principio no se podrían unir. Sin embargo, hay elementos que pueden tomar, como decía Córdoba, que pueden tomar la porción de un positivo. Entonces, voy a tomar un ejemplo sencillo. Voy a tomar el ejemplo del carbono. ¿Alguien me puede decir carbono, su número y, perdón, su carga? Carbono creo que es el número 4. 4 y 2. 6. Sí, es el número 6. 6. ¿Y su carga? 4 y 2. 4 y 2. Ok, Pero aparece. son positivo y negativo, los dos. Muy bien, gracias. Esa quería. Aparece una que es más, menos. Entonces, 4, 2. Ahora bien, voy a unirlo con el oxígeno, que el oxígeno ya sabemos nosotros qué número es. 2 menos. Entonces, ¿quieren explicarles algo? En la tabla periódica, el número, denme un segundito. Ahora bien, en la tabla periódica, los números
los elementos, entre más se acercan a los gases nobles, más negativos son. Más negativos son. Entonces, en el caso del carbono y el oxígeno, ¿quién está más cerca a los gases nobles? ¿El carbono o el oxígeno? El oxígeno. Entonces el oxígeno sería el negativo. Como él ya tiene una carga negativa, pero cuando ustedes se encuentren dos que tienen positivo y negativo, dos elementos que tienen positivo y negativo, fíjense quién está más cerca de los gases nobles y él va a ser el negativo. ¿Quedó claro ese punto? Sí. Ahora bien, yo voy a hacer ahora la unión, y el primero dice que es carbono más oxígeno. Entonces voy a utilizar la primera ecuación, que es 4. Obviamente, si yo ya sé que el oxígeno es menos 2, entonces ¿qué signo va a tomar? Va a tomar 2 y otro va a tomar 4. El signo positivo. Entonces voy a hacer aquí la ecuación y esto me quedaría como C2 o 4. Y utilizando la eliminación, porque los dos son pares, se puede simplificar ahí, se podría simplificar. Sí, quedaría C y carbono O2. Quedaría CO2. Muy bien. ¿Cómo se llamaría este señor? Entonces, utilizando la nomenclatura sistemática, que es la única que aplica, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ahora bien, miremos el segundo caso. Voy a utilizar en el otro, utilizar 2 positivos y 2 negativos. Hago el mismo proceso. ¿Cómo me quedaría? CO. ¿Por qué? Porque los dos son iguales, solamente se te cambia. ¿Cómo se llamaría este señor? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Voy a colocar uno más para que este solo me le den el nombre. ¿Cómo se llamaría este señor? Cloruro. ¿Cómo se llamaría ese señor? El que tenga la idea solo me coloca la reacción. Le voy a dar el micrófono. Nadie vaya a hablar con el micrófono. Solo denme la reacción y yo le doy la palabra. Solo denme la reacción y yo le doy la palabra. ¿Cómo se llamaría este señor? Le regalo una pizza. Roger, dígame. Sería tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, así se llama, tetracloruro de carbono. Muy bien, entonces, ¿entendieron cómo se hacen los no metales? Eso es todo, los no metales. Esa es la nomenclatura de los no metales. Es mucho más sencilla que la de demás. ¿Por qué no se usa la otro tipo de nomenclatura? Porque la otra nomenclatura solo se aplica a compuestos iónicos. ¿Cuál es la diferencia, Alex, entre un compuesto iónico y un covalente? Que los covalentes pueden ser negativo y positivo, mientras que los iónicos solo son un lado, ¿no? Perdón, no te escuché lo último, A ver, volvemos a repetir. Ok, pienso yo que la diferencia entre ellos es que los covalentes, el no metal puede ser entre negativo y positivo, mientras que los iónicos solo pueden definirse uno. Bien. ¿Alguien cree que está en lo correcto o en lo incorrecto? Yo creo que es la carga, no. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es la diferencia entre un enlace iónico no metales y el otro será entre no metales y metales? Sí, pero volvemos al punto, no me está dando la diferencia. Jiménez, tiene buena la respuesta, pero está al revés. Los iónicos son metales y no metales, y los covalentes son no metales. Y usted me lo dio al revés. Entonces, anoten esa diferencia por ahí, que los iónicos es metal más no metal, que esto ya lo había escrito yo, metal más no metal, y los covalentes son no metales. Bien. Yo creo que termino mi clase. ¿Tienen hambre? Sí, pero no. Sí,
comer hasta la 1. Los que van a comer pollo, buen provecho. Los que van a comer cerdo, buen provecho. Los que van a comer res, buen provecho. Los que van a tomar sopa, buen provecho. Y a los que vamos a aguantar hambre, pues no nos queda de otra. Pues sí. Chavos, ¿copiaron eso? ¿Copiaron eso? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya le dieron captura? Sí, mister. Ok. Que tengan buen provecho y los veo más tarde. Ahí sí nos vamos a regar con Lucy y compañía. Vamos más tarde.